Hoy quiero tocar un tema sumamente delicado que tiene que ver con la justicia, pero hoy tiene que ver particularmente con un fraude electoral para el año 2024. Fíjense lo fuerte de esas palabras, fraude electoral 2024. Yo quiero empezar porque la gente entienda que a nivel de Latinoamérica en general se está dando una serie de situaciones que van desde lo ocurrido en Brasil, por ejemplo, con el presidente Lula da Silva, en donde en su momento dado, cuando él estaba en campaña, lo metieron a prisión. Luego la corte brasileña determinó que estaba mal vinculado y que se había vinculado de manera irregular por los jueces para tratar de impedirle su candidatura presidencial. Hoy, creo que faltan como 2 meses más o menos para las elecciones en Brasil y se perfila como el candidato ganador de Brasil. ¿Qué es lo peligroso? Lo peligroso es que a través de métodos judiciales se trata de tomar por un par de personas que ejercen poder en el país la decisión que le correspondería en el caso de Brasil a cerca de 100 millones de personas, siendo un país que tiene unos habitantes, en habitantes quizás 170 millones de personas, calculando un poco los mayores de edad. En Nicaragua, con el mandato de Daniel Ortega, se eliminaron 5 candidatos que tenían posibilidades contra Daniel Ortega, los 5 haciéndoles acusaciones sobre blanqueo de capitales y eliminando literalmente al candidato. Agarraron y lo pusieron preso al candidato. Hoy yo veo una noticia a 2 horas de venir para acá, en donde veo que están buscando una ley, están cambiando la ley para tratar de eliminar el recurso de casación. Eliminarlo de hecho, porque ellos van a decir que no, que es que lo están reformando. Pero lo que están haciendo es que ninguna persona que sea penada de 5 años hacia abajo pueda ejercer el recurso de casación. Y esto lo están haciendo con intenciones claras de vulnerar un tema que tenga que ver con temas políticos. Y ahora les voy a explicar. Desde que yo estoy en la defensa de Ricardo Martinelli, creo que los que me vieron hace 2 programas, vieron todo lo que yo le pregunté a la presidenta de la Corte que me diera un solo caso, 1, no 2, en donde hubieran hecho todo lo que hicieron en el caso de Ricardo Martinelli. Y a este es el momento, y la invité también a venir al programa, que no ha podido hacerlo. No puede producir un solo caso. Pero nosotros nos hemos enfrentado a que cuando a Ricardo Martinelli lo trajeron para Panamá, dijeron que solamente iba a ser juzgado por el caso Pinchazos. Eso es lo que era el principio de especialidad, lo que dijeron aquí en Panamá. Ya existía el proceso de New Business, el proceso de Odebrecht, el proceso de todo esto, y Panamá le dijo a Estados Unidos: por el único delito que vamos a juzgar a Ricardo Martinelli es por el caso Pinchazo, que es el que tenemos toda la evidencia en contra de Ricardo Martinelli. Hicimos un primer juicio y en ese primer juicio no se dieron los elementos para condenar a Ricardo Martinelli y salió más bien que había sido un expediente claramente armado desde el Consejo de Seguridad, particularmente en la computadora de Rolando López, alias Picuiro, que en unos minutos le voy a hablar lo que ha hecho el fiscal Emeldo Márquez con Picuiro dentro de la investigación que llevan, pero que claramente se logró demostrar que había mano del Ejecutivo, que todo lo que decían esos Varela Leaks era verdad, que lo que decía la Procuraduría Paralela de Saltarín cuando se hizo eso era verdad, que se había nombrado un testigo protegido que le habían pagado cerca de $1 millón y se hizo ese caso. Perdieron ese caso. Nosotros ganamos el caso. Y mandaron a hacerlo, fíjense esto, mandaron a hacerlo 2 veces el mismo caso.
Como no quedaron contentos con ese caso, con el resultado de la segunda vez, que también volvieron a perder y también quedó en evidencia toda la forma en que habían manipulado ese caso, entonces decidieron que mejor no le iban a hacer caso al principio de especialidad. Pero en vez de cumplir con el protocolo de vamos a buscar a través de un juez para agarrar y pedirle al Estado del que fue requerido las formalidades para tratar de quitar el principio de especialidad, dijeron, no vale el principio de especialidad, no lo vamos a hacer. Por supuesto, nosotros seguiremos peleando eso y lo vamos a pelear internacionalmente también de ser necesario. Pero lo que les quiero decir es las irregularidades. Ahora fíjense ustedes, aquí se dieron una cantidad de casos relacionados a todos los supuestos elementos que traía el Ministerio Público, y ustedes vieron casos del PAN, de Financial Pacific, de Caja de Ahorro, de instrumentos musicales, de bolsa de comida, etc. Todo lo que a usted se le puede ocurrir. Esos juicios fueron juzgados por los juzgados existentes al momento que entró Juan Carlos Varela. Había del juzgado 1 al juzgado 16. Del juzgado 1 al juzgado 16. Y los casos se le empezaron a caer uno por uno. Absoluciones, sobreseimientos, nulidades, uno a uno se le fueron cayendo. No con un juez, no con un tribunal superior, sino que iban con cualquiera de los jueces que iba pasando eso, con cualquiera de los magistrados del tribunal superior y arriba. Entonces, no estaban logrando nada con esos jueces. En el año 2017, en el gobierno de Juan Carlos Varela, ¿qué hacen? Crean el juzgado 17. 17 que le hacen llamar después 18 también. Ese juzgado 17 agarran y a sopretexto de que van a desaparecer los otros juzgados, desaparecen los otros 16 juzgados para que esta juez, que se llama Valoisa Martínez, que fue puesta durante el gobierno de Varela, sea la que reciba todos los procesos restantes y sea ella la que lo juzga ahora bajo una nomenclatura que llaman Juzgado Tercero de Descarga Penal. La ley, la Constitución y los convenios internacionales dicen que el juez que lo va a juzgar a uno tiene que ser juzgado, tiene que estar en el puesto, tiene que existir ese juzgado antes de que se haya producido la investigación y el hecho por el cual a usted lo van a investigar. Y el objeto de hacer eso es que usted no puedan precisamente hacer eso, que digan 16 jueces no me gustan, quiero ponerte yo a mi juez y vamos a ver qué pasa entonces con esa juez. Yo creo que ya es un hecho público y notorio lo que ha ocurrido con esta juez. Esta juez que le han revocado decenas de decisiones por haberlas hecho contrarias a derecho. Le han causado nulidades por haber hecho audiencias de todas a todas. Una juez que ha respetado fueros, que ha respetado todo, lo ha hecho. Esa juez manda a levantar un fuero en el Tribunal Electoral. Los magistrados dicen, no hay la causal para levantar el fuero penal electoral. Viene toda una presión mediática y curiosamente esos mismos magistrados dicen, no, sí existe la causal para revisar el fuero penal electoral. Y con esto me quiero referir, no, lo dice el Tribunal Electoral después de que el magistrado del Tribunal Electoral sale diciendo públicamente que lo están presionando y que está recibiendo presiones para cambiar esa posición. Entonces, nosotros tenemos que ver, porque la paz se mantiene solamente cuando nosotros tenemos decisiones en donde nosotros podemos acudir a la justicia y tener juicios en derecho.
si me van a cambiar hasta el juez, luego agarraron el Tribunal Superior ahora, que tenía magistrados históricos, magistrados superiores, y dijeron no, lo que pasa es que los cargos van a ir a descarga, y cambiaron a los magistrados del Tribunal Superior también, para quedarse con 3 magistrados específicos del Tribunal Electoral, de la cual yo tengo sobre uno mucho cuestionamiento, otro quiero verlo, otro pienso que es un buen magistrado honestamente. Y finalmente, en la sala penal, eso porque tocaba en ley, eso no es que haya sido algo irregular, pero entran 2 nuevas magistradas en la sala penal. Y dentro de esa sala penal, que la pusieron en este gobierno, a las magistradas, entra la magistrada María Eugenia López. Y esa magistrada María Eugenia López, de la nada, se le ocurre mandar un proyecto ahora para eliminar, para los delitos que tengan más de 5 años de prisión, el derecho de ir en casación, a pretexto que no lo han hecho en todos los años del mundo que ha tenido el sistema penal acusatorio. Se implementa en la República de Panamá desde el año 2011, y ahora a esa magistrada se le ocurre que se debe limitar el recurso de casación. Y esto tiene que ver con toda una componenda de cosas que están tratando de hacer y que les prometo que no lo van a lograr. Nosotros tampoco estamos pintados en la pared, lo que quiero es básicamente exponerlo. Porque están tratando, a través de un grupo de ciertas personas, generar una inhabilitación sobre Ricardo Martinelli, tratando de poner ya hasta los jueces, los magistrados y la forma y los recursos que se puedan implementar. Panamá, prepárate para pelear en la calle de ser necesario. Nosotros no podemos, yo con toda seguridad voy a estar ahí de frente. Sabemos lo que tenemos que hacer. Nosotros no nos vamos a dejar ejercer una justicia como la que hicieron en Nicaragua, en donde agarraban aquí al contrario político y simplemente vamos a limitarlo con lo que sea, porque no les interesa ni siquiera meter preso a nadie, les interesa simplemente limitarlo. Entonces, Panamá, prepárate para pelear, porque tú no puedes permitirte un sistema de justicia en el que te cambien los fiscales, los jueces, el proceso, en donde no se respete el principio de especialidad, en donde si te hicieron 2 juicios y lo pierden, tratan de seguir haciendo más, y así hasta llevar 25 procesos. A las personas que están haciendo esto, y que sabemos que hay gente que influye desde el órgano ejecutivo, desde el Ministerio Público, desde el ámbito empresarial, en los propios magistrados de la Corte algunos, no hagan esto, no ensucien el sistema para tratar de afectar a una persona. Es lo peor que ustedes pueden hacer. Ustedes el día de mañana van a necesitar ese mismo sistema, van a necesitar que ese sistema tenga garantías. Ustedes, varios de ustedes, tienen muchos elementos para ser procesados. Y varios de ustedes van a querer tener un sistema que los proteja, un sistema que tenga garantías y un sistema que no ande extorsionando a las personas judicialmente. Y ahora me quiero referir a esas extorsiones judiciales. Nosotros tenemos un sistema de justicia que tiene actualmente jueces y magistrados. Gran problema. Es el gran problema de la justicia panameña. O por lo menos uno de los más grandes. Jueces y magistrados que son interinos. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden ser nombrados o destituidos de a dedo. En las fiscalías, en el Ministerio Público, tenemos fiscales interinos. De hecho, tenemos un procurador interino, suplente, llámenlo interino. ¿Por qué interino?
si el procurador hace algo que no le guste a alguien en el Ejecutivo, al día siguiente lo pueden votar. ¿Y cómo lo votan? Nombrando a una persona arriba de él y él deja de ser procurador. Entonces, en un día pueden salir del procurador. Y cuando a mí me enseñaron de chiquito que el que manda no es el que nombra, sino el que vota. Entonces, si yo puedo agarrar y puedo nombrarle a alguien arriba al procurador, el procurador lo voy a tener intimidado para hacer lo que me dé la santa y regalada gana, porque él sabe que a donde haga algún acto de investigación en contra de mi gobierno, yo agarro y le pongo un procurador encima. El día siguiente deja de ser procurador y de hecho deja de ganarse también el salario. Los fiscales de este país están iguales. Y entonces los traen a los cargos, Fiscalía de Crimen Organizado, fiscal de droga, fiscal de lo que sea, y también están de a dedo. No están bajo una carrera judicial. ¿Y qué implica esa carrera judicial? Implica que ese fiscal llega ahí por sus méritos, concursa, presenta las capacidades que tiene, presenta su pasado, presenta su currículum, la experiencia que tiene, compiten, se saca puntaje, hay un comité que revisa esto y la persona es designada en ese puesto. Y luego que es designada, el superior inmediato no lo puede quitar por capricho. Tiene que hacerse un proceso por alguna falta que va a juzgar otra persona que no va a ser ese superior inmediato. Entonces esa persona siente que tiene independencia en sus decisiones. Ese juez o ese fiscal, a pesar de que tiene un superior, si el superior le dice, oye, condéname a ese, no señor, yo tengo que ver las pruebas. Absuélveme a ese, no señor, yo tengo que ver las pruebas. Entonces usted va a tener una garantía de que usted tiene una persona con un carácter, con un conocimiento jurídico, con unas personas que tienen una estabilidad en el puesto que no la pueden intimidar, una persona que ciertamente no es un pelafustán que está en el cargo, que tiene experiencia, así es que sabe pararse también y sabe que no le debe el cargo a nadie nada más que a sus capacidades. Y esa persona, y yo tengo que decir que el sistema tiene muchas personas con capacidad, tanto fiscales como jueces, pero van a llegar a esos puestos altos, no el amiguito del procurador, el que era el compañero de él cuando estaba Kenia, el que era el que Kenia propuso porque era el amiguito de ella. Entonces nosotros vamos a tener, el que era amiguito de Picuiro, no va a llegar ahí, no se va a mantener ahí porque ese era el amiguito de Picuiro. Porque muchas de las operaciones que realizó en su momento el Consejo de Seguridad cuando estaba llevado por Picuiro, precisamente tuvo que hacerse en coordinación con el fiscal Emeldo Márquez de Crimen Organizado. Entonces fíjense, ese fiscal está ahí de a dedo. ¿Y qué significa de a dedo? Que lo pueden remover mañana. Que si le conocen algún rabo, como decimos en buen panameño, tendrá que estar ahí muy temeroso. Y a mí me llama la atención particularmente en el caso de Picuiro, porque Emeldo Márquez, con bombos y platillos, salió aquí manifestando una imputación contra Rolando López, alias Picuiro, y lo vinculó a un caso de tráfico internacional de armas, que nosotros siempre dijimos, nosotros respetamos la presunción de inocencia. Pero me llama la atención que ese mismo fiscal de Kenia Porcel también, ese fiscal que hizo una imputación diciendo tener los elementos para vincularlo, que le allanó la casa, que lo estaba buscando por el país, que hizo todo un show mediático, de la nada resulta ser que Picuiro no hizo nada malo y entonces él mismo está solicitando ahora sobreseer a Picuiro. Vamos a poner que él se dio cuenta que había un error y que había que sobreseer a Picuiro y a otro par de personas. Miren, yo conozco el caso, no lo voy a revelar aquí el nombre porque no viene al caso, pero de personas vinculadas a ese caso, que son empresarios a los que le vendieron un arma no de guerra,
como han dicho en los medios, un arma normal, tiro a tiro, semiautomática. Cuando le venden esa arma a la persona, le dicen, aquí están todos los registros de esa arma. Se puede sacar en la Dirección Institucional de Seguridad para las Armas. El permiso se lo da la Dirección Institucional. Original el permiso, no falsificado. O sea, tiene permiso estatal para tener esa arma. Y el fiscal Emeldo Márquez es capaz de dejar vinculado a ese empresario, solicitarle no sé cuánto, si 10 o 15 o 20 años, no tengo idea ni siquiera cuánto le está solicitando. Pero, de repente, Picuiro, que había dicho el fiscal que tenía en la investigación elementos contra él y que habían armas y que habían tal y cual, de repente ese fiscal Emeldo Márquez, que trabajó con Kenia Porcel, resulta ser que no tiene los elementos para vincular a Picuiro. Y yo, responsablemente, voy a pedir toda esa investigación y el escrito de acusación, porque aquí lo voy a debatir ampliamente sobre ese tema, porque lo que es bueno para el chancho tiene que ser bueno para la chancha. Y usted no me puede decir a mí, es que lo que pasa es que el empresario hizo algo malo, que es el menos que pueden vincular, porque para mí el señor Rolando López, que obviamente no me cae bien, pero para mí el señor Rolando López era una de las personas que más conocimiento podía tener de temas que tienen que ver con armas, porque era el secretario del Consejo Nacional de Seguridad. Entonces, si él tiene que tener todo el conocimiento de cómo funciona esto, yo no sé cómo es que fue sorprendido en su buena fe. Yo no sé cómo es que, es que si tenía un arma y la devolvió, entonces cómo es que no se configuró un tema delictivo. No lo sé todavía, voy a averiguarlo. Pero lo que sí pueden tener por 100% seguro es que aquí vamos a revisar esa decisión de Emeldo Márquez. Porque Emeldo Márquez me tiene que decir a mí, como un empresario que no tiene un solo antecedente, que fue y dijo, señores, aquí está el arma, esto fue lo que a mí me vendieron. Y aquí está el permiso y aquí están los documentos y todo originales. O sea, esto lo fueron a buscar a la Dirección de Seguridad Institucional y aquí está el permiso y aquí está todo. Y a esa persona la quieres tratar como si esa persona hubiera cometido un delito. Yo invito a Emeldo Márquez a este programa si quiere explicarme esa diferencia. Y nos venimos aquí con la carpeta. Emeldo Márquez, tú estás más que invitado a venir a este programa el próximo jueves, para que no digas que no te doy fecha. Aquí vienes el próximo jueves y debatimos sobre ese caso. Porque yo quiero que tú me digas a mí qué magia te dio a ti de repente para tú darte cuenta que te habías equivocado. Porque si te habías equivocado, supongo que vas a hacer un video saliendo pidiéndole perdón a Picuiro y diciéndole disculpa a Rolando López porque te hice todo este daño mediático, te vinculé a una causa y resulta ser que yo estaba equivocado. Pero como yo no he visto ese video y yo nada más que veo esto calladito, que no se lo dicen a nadie, y yo me entero así como quien no quiere, que están procesando a varios miembros de ciertas entidades de seguridad por exactamente lo mismo, y a un empresario que mucho menos tenía que ver, y a mí no me han explicado cómo es que Rolando López resulta ser que de repente no tiene nada que ver. Te doy la cortesía, Emeldo Márquez, para que tú vengas y te sientes en ese puesto y me hables a mí, como a mí y al país, porque yo no soy interesante, pero el país sí le interesa saber cómo fue esa equivocación suya, que ahora Rolando López no tiene nada que ver con ese expediente. Quiero culminar con un mensaje de estas cosas que están pasando en las fiscalías. Es lamentable lo que se está viendo con los jueces y magistrados de garantía. Yo quiero hacer este llamado con el mayor respeto que yo pueda hacerlo a los colegas jueces y magistrados de garantía. Muchos de los cuales no solamente respeto, sino admiro. Pero lo que hoy día está pasando con el sistema de justicia en Panamá es
realmente inaceptable y solamente ustedes pueden hacer un cambio sobre el sistema. Nosotros estamos teniendo personas que están vinculando a expedientes solo y únicamente a través de informes anónimos. La Corte ya ha dicho que los informes de la policía no son más que meros indicios. Pero ¿qué está pasando? Está pasando que vinculan a la persona, les llaman las operaciones tal, 17 nombres de operaciones, todos de Hollywood, de los mejores nombres que hay. Solicitan la detención de la persona y al rato está el Ministerio Público, como es una costumbre ya, solicitando, vamos a hacer de esto causa compleja. ¿Y qué significa causa compleja? Significa que ellos, en vez de investigar 6 meses, pueden pasarse un par de años investigando, pero con la persona detenida. Entonces la persona no tiene derecho a ir a un juicio. Y entiendan, por favor, jueces y magistrados, que de nuevo lo hago con el mayor respeto, que un defensor no tiene la oportunidad de que ustedes vean los expedientes, porque sabemos que ustedes no ven los expedientes. Se basan en una oralidad de 15 minutos y 20 minutos de lo que le dicen las partes y lo que dice un fiscal. Y en esos 20 minutos, un fiscal se limita a decir cosas tan básicas como es que a él lo vinculan en 1, 2 o 3 informes de inteligencia de la policía. Y los magistrados y los jueces, por tener un apuro, porque tenemos que ir a hacer otra audiencia, porque tenemos, y entiendo que ellos tienen una agenda que cumplir, pero están debatiendo los años de libertad de una persona o los años de no libertad de una persona. Y esos 5 minutos, 10 minutos a lo más, magistrados, jueces, que ustedes no agarran y encasillan a ese fiscal, a petición de la defensa, por supuesto, para que no estén haciendo una labor oficiosa. Ustedes tienen que poderle preguntar a ese fiscal, tiene que suceder en estas audiencias de control. Fiscal, dígame, ¿qué dice ese informe? ¿Quién lo sustenta? Porque no puede ser que yo le pueda decir a un juez, es que me fue una llamada anónima. Y en base a eso yo vaya a tener a una persona detenida años. Y que usted no le pueda decir a esa persona qué dice específicamente ese informe fiscal de esa persona en particular. Porque yo les garantizo, jueces y magistrados, que si ustedes escucharan lo que dicen eso, más de la mitad de las personas que han sufrido una detención provisional producto de esos informes, ustedes que deben revisar la vinculación o no de las personas o la grave vinculación que dice el código, estarían pensando que no hay tal grave vinculación y que es posible dar una medida distinta. Y si ustedes no lo hacen, entonces la persona se queda esperando ahí a llegar a un juicio oral, que no hay ningún problema. Los resultados de los juicios orales ahí están. Ahí está el resultado en el Gallego y en muchos casos más, Gallero, en donde salen inocentes. Pero ¿de qué sirve, magistrados y jueces, que salgan inocentes 4 y 5 años después? ¿De qué sirve que ustedes realmente hagan una labor de garantías si a las personas hoy van a una audiencia intermedia y le dicen usted tiene juicio en 2 y 3 años? Por eso las personas están siendo hoy día extorsionadas judicialmente, como bien una publicación, en donde le dicen a la persona que está en detención, con mucho dolor está pasando esto en el país, y le dicen, señor, si usted quiere, usted me acepta ahora una pena de 4 años y se cambia una multa, como pasó en el caso de las vacunas, de 5 años y se lo cambio por trabajo comunitario. Porque si no, yo te voy a pedir una pena de 10 años. No me importa si sales inocente, porque eso no va a pasar sino en 3 o 4 años. Esos magistrados, jueces, ese no puede ser la justicia que ustedes quisieran para sus hijos, para su mamá, para su familia. Y si esa no es la justicia que ustedes quisieran para su mamá, para su papá, para sus hijos, para sus hermanos, por Dios no se la den a el resto de Panamá. Tengan esa valentía para fallar en derecho, aunque los tengan ustedes en interinidad, porque la vida de una persona vale, y yo no puedo tener jueces y magistrados que no entiendan lo que pasa
cuando en una decisión de ellos dicen, no, eso se revisa en juicio oral. Lo que hicieron fue decirle a esa persona, tú te vas a pasar 5 años detenido sin tener un juicio. Es decir, te vamos a aplicar la pena y después revisamos en juicio si tú eres culpable o inocente. Se nos ha acabado el tiempo, pero así los quiero dejar hasta el próximo jueves aquí, Hablando de Frente.